Bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Esperamos que bien, lógicamente, y con gran estado de salud, porque es lo que nos hace falta, que usted tenga todo el ánimo del mundo para seguir viendo todos nuestros programas, los que les ofrecemos a través de esa máquina del tiempo, como solemos decir nosotros, para trasladarnos al Motril antiguo, precisamente aquí, en la Alquería, Encuentros con Motril. Y ya saben que últimamente, en las últimas semanas, estamos haciendo pues una recopilación de actos, hechos, acontecimientos históricos en estas historias del Motril antiguo. Más que ir recorriendo las calles, como ya hemos hecho, y todavía nos quedan muchas, bueno, pues hemos hecho esa mínima parada, ese alto en el camino, para acercarnos a esos acontecimientos, a esas leyendas urbanas que tenemos aquí en nuestro municipio y que nos refrescan la historia de Motril y, sobre todo, pues nos refresca cómo éramos nosotros hace unos cuantos añitos. Nos encontramos en esta plaza fantástica, céntrica motrileña, con calle Catalanes, Plaza Díaz Moreu, la calle Emilio Moré, en fin, saben perfectamente dónde estamos ubicados. Y es que esta plaza pues también nos evoca grandes historias y grandes recuerdos. Don Manuel Domínguez, como siempre, a mi lado para desempolvar todas esas historias y además contárselas pues prácticamente masticadas para acercárselas a todos ustedes. Y hoy aquí, don Manuel, podemos acordarnos de muchas cosas, pero a mí el primero que me viene a la mente es Díaz Moreu, lógicamente, claro, nuestro gran marino motrileño, y ese acorazado Colón, Guerra de Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, esta plaza recuerda precisamente al almirante motrileño Díaz Moreu. Antiguamente esta plaza se conocía como el nombre de Placeta de la Monja. La Placeta de la Monja. ¿No? Había una historia muy curiosa, seguramente porque aquí vivió alguna familia, alguna de las casas, pues de aquí vivió alguna motrileña que fue monja y que fue famosa en su época. No ha quedado el nombre, es muy curioso, pero no ha quedado solamente el recuerdo de la Placeta de la Monja. Contaban los antiguos motrileños que en esta plaza algunas noches aparecía una monja y que evidentemente forma parte de las leyendas motrileñas y de que ahí venía el nombre. Casi como la Placeta del Espanto, una cosa así, ¿no? Pero en vez de un espanto como la Placeta del Espanto, una figura de hombre aquí era la figura de monja. Una monja que se apareció. Causaban respeto, ¿eh? Sí, claro, en aquel Motril del siglo XIX, con las calles oscuras y tal, daba para muchas historias, y que evidentemente debe tener pues una parte de realidad, porque seguramente en algún momento del siglo XVIII aquí vivió una monja y de ahí viene la leyenda, ¿no? Seguramente de las apariciones de la monja aquí. Esta plaza además tuvo uno de los grandes edificios que se conservaron hasta los finales de los 70, el Palacio Jiménez Caballero, que ocupaba pues todo el edificio donde está la farmacia, la antigua farmacia de don José Corzo. Este edificio fue un gran edificio de la familia Jiménez Caballero. La lástima es que se derribó para construir un bloque de pisos, pero fue un gran palacio donde, como citábamos antes en uno de los programas anteriores, los bajos, después de la guerra, estuvo los comedores de auxilio social, pero el edificio era un edificio muy bonito, con torre de esquina, y que ocupaba pues toda la esquina de la Plaza Díaz Moreu. A finales del siglo XIX, el ayuntamiento, cuando termina la guerra de Cuba, el ayuntamiento decide dedicar la plaza a don Emilio Díaz Moreu. Había sido capitán de navío, era el comandante del crucero acorazado Cristóbal Colón, que es uno de los barcos últimos que el gobierno de España manda a la guerra de Cuba, a La Habana, para enfrentarse con la flota norteamericana. El barco estaba en Génova, no había terminado de montarse, y lo mandan a la guerra de Cuba sin cañones. Lo mandan sin cañones. Sí, lo mandaron sin terminar. Por precipitación, ¿no? Por precipitación, es decir, es que... Sal rápido era rápido, el atraviesa, el último modelo. Incluso cuando pasa el barco que viene de Génova, lo manda Díaz Moreu, viene de Génova, pasa por Motril. Cuando pasa por Motril, los motrileños se fueron a la playa a ver pasar al acorazado Colón con destino a Cuba, para despedirlo, sabiendo que lo mandaba un motrileño como era Emilio Díaz Moreu, que ya venía con fama de héroe de la guerra la última guerra que tuvimos en Marruecos,
venía con fama de héroe también con las batallas que tuvo en su época, estuvo destinado en Filipinas, contra los piratas en Filipinas, es decir, que venía ya con una historia de un gran marino. ¿Y con soldados marinos también de Motril? Había soldados marinos de Motril también, pero el caso es que mandan al barco a enfrentarse con que era el barco más moderno que tenía la flota. Claro, la flota de guerra estaban los astilleros de Génova, que recién salió que se dejaron los cañares fuera. El caso es que lo mandan allí y cuando llega a La Habana lo único que puede hacer Díaz Moreu es salir corriendo, porque ante la armada norteamericana, que era una armada de último modelo, que van sin cañones cuando llegan. Claro, o sea, y lo único que hace Díaz Moreu es echarle carbón al barco, salir corriendo del barco, y cuando se le agota el carbón abre las espitas para hundir al barco y que la flota norteamericana no los aprese. Él mismo se hunde con el barco, pero los marinos norteamericanos lo rescatan y lo llevan a Estados Unidos, y allí lo recibe el presidente Roosevelt como un héroe, porque se hunde con su propio barco, ¿no? Y lo devuelven a... Sí, es el hunde, abre no lo hunden los americanos. Él, cuando agota el carbón de primera calidad, los barcos llevaban carbón de primera calidad para darle más nudos, más velocidad al barco, y cuando agota el carbón de primera calidad empiezan a usar el de segunda calidad y ya el barco disminuye de velocidad, con lo cual los barcos americanos lo tienen a tiro, pero los americanos no disparan. Es muy curioso, pero los americanos no lo disparan. Y ante se dan cuenta a lo mejor, claro, ¿no? Se dieron cuenta seguramente, la almirante Perry dice, y automáticamente lo que hace Díaz Moreu es no entregarle los barcos a los americanos, sino hundir el acorazado Colón. Él se hunde con el barco, el capitán es el último de la tripulación, lo intentó poner a salvo, los norteamericanos lo salvan también a la tripulación, y él se hunde con el barco, pero los buzos norteamericanos lo rescatan antes de que se ahogue. Y lo llevan a Estados Unidos y allí lo reciben como héroe y lo devuelven a España. Que lo reciben como más héroe todavía, claro, lo devuelven a España. A los propios norteamericanos no lo meten en un campo de concentración allí ni nada, porque además los norteamericanos se portaron muy bien con los marinos españoles, pues lo entendieron como héroe, y lo mandan a España como héroe nacional. Y el ayuntamiento es cuando decide dedicarle esta plaza a Díaz Moreu, a Emilio Díaz Moreu, como héroe nacional que era. Es curioso que a lo mejor, dada la situación que sucede allí, no se entienda aquí, por ejemplo, en España, pues como una deshonra, ¿no? El llegar allí sin cañones y sin nada, que puede parecer caricaturesco, sí. Y luego pues se le recibe incluso con honores, ¿no? Sí, vamos, es que no fue ninguna deshonra. Es decir, los marinos españoles, a pesar de la diferencia armamentística que tenían con la flota norteamericana, la flota norteamericana era modernísima, con barcos muy modernos, con una capacidad artillera impresionante, y la flota española era la flota que estaba antigua. Pero a pesar de eso, los marinos españoles... Para el último barco que... Claro, nos hundieron los americanos la flota en Cavite, en Filipinas, y nos hundieron también la del Atlántico en Cuba, en La Habana. Pero los propios norteamericanos entendieron la diferencia con España, y el almirante Cervera y los marinos españoles que defendieron el honor de España en Cuba, pues evidentemente, como Díaz Moreu, hay una foto curiosísima que se ha conservado, publicada en la prensa de aquellos años, donde se ve el almirante Cervera con su Estado Mayor el día antes de salir del puerto de La Habana, sabiendo que no podían hacer nada contra la flota norteamericana. Hay una foto que está reunido el almirante Cervera con su Estado Mayor, y está Emilio Díaz Moreu también en esa foto, ¿no? Es muy curioso, yo se lo pongo a mis alumnos, digo, bueno, que tenéis aquí, estos son los héroes españoles de la guerra de Cuba, y aquí tenéis a Díaz Moreu, que era un motrileño, ¿no? Y la verdad es que hicieron lo que pudieron, ¿no? Es decir, indudablemente no podían competir con la potencia de fuego de la Marina norteamericana, los cañones de los barcos españoles no alcanzaban a los barcos americanos, y en cambio los barcos americanos sí alcanzaban a los barcos españoles. Claro. Es decir, pero con todo eso, sabiendo, porque Díaz Moreu lo sabría perfectamente, que cuando lo mandaban con un barco como el acorazado Colón, sin terminar, lo mandaban a la guerra de Cuba, sabía perfectamente que aquello no podía ser, evidentemente, debió saberlo, pero allí fue,
Allí fue y ella aguantó. A lo mejor por eso se le presentó tanta honra, ¿no? Claro, y ella aguantó. Un barco que no tenía... Plantaría cara. Claro, no un barco que sabía que... No, respeto a los americanos. Oye, hemos dado tierra, ¿no? Nosotros de marinos y de militares. ¿No? Motril. Sí, Motril. Es verdad que es muy desconocido, pero hay algunos marinos que también fueron considerados héroes nacionales, fueron condecorados y tal, en alguna batalla también en Marruecos. En la primera mitad del siglo XX, también algún barco que también defendió la marina española y tal en Marruecos, se hundió también con marinos motrileños que fueron condecorados también como héroes, eran hombres de Motril que fueron condecorados a la Marina Militar Española también como héroes también en alguna acción militar en el norte de la guerra de Marruecos. El caso es que el ayuntamiento decide dedicarle esta plaza a Díaz Moreu, un hombre que después llegó a ser un personaje muy importante y que siempre ocupó cargos políticos, senador, parlamentario y tal, y siempre defendió Motril. Es decir, es un hombre que siempre tuvo, a pesar de que en los últimos años no vive en Motril, vive en Alicante, siempre en su trabajo en las Cortes defendió el tema ferrocarril y todas estas historias que Motril siempre ha tenido como temas irredentos, ¿no? El tema de los regadíos, el tema del ferrocarril, es decir, que ha sido un hombre que siempre defendió esos temas irredentos de la historia de Motril, como es el tema del ferrocarril o del tema de la desecación del Jaúl, que era uno de los temas irredentos de siempre históricos de Motril. Y en honor a Díaz Moreu, el ayuntamiento le dedica la Plaza de la Monja, le cambia el nombre a la Plaza de la Monja y le pone Plaza Díaz Moreu. Aquí faltaría, yo siempre digo que faltaría, además de Díaz Moreu, un recuerdo a los 300 y pico soldados motrileños que también estuvieron en Cuba y que también pelearon por la patria, ¿no? Y que... Incluso aquí alguna estatuilla... Una estatuilla o un letrerillo debajo de Díaz Moreu, plaza dedicada a Díaz Moreu y a los 300 motrileños que estuvieron en la guerra de Cuba. Que... Tenemos, en la Casa de La Palma sí hay, ¿no? La placa... Hay una placa con la figura, con claro, la placa estuvo... perfil, ¿no? La placa estuvo aquí, en la esquina de esta casa, en la fachada de esta casa. Y cuando, o mejor dicho, en la casa que nació Díaz Moreu, en la calle Pozuelo, cuando se derriba la casa, la placa, que además es de Benlliure, un bronce de Benlliure, que se ve la imagen de Díaz Moreu en bronce y la proa del acorazado Colón. Por eso digo, está preciosa. Y la placa es muy buena. Estaba en los servicios urbanos del ayuntamiento y yo en mi época de concejal la recuperé y no tuve otro sitio que ponerla porque ponerla en la fachada por aquí era muy complicado por los nuevos edificios y tal, y se puso en la Casa de La Palma, de manera que la placa se conservara y no estuviera guardada por ahí, que al final terminaría rompiéndose, ¿no? Pero es una placa muy bonita, además es un bronce de Benlliure, uno de los mejores broncistas, escultores en bronce de la España de finales del 19 y principios del 20, y es el autor del monumento a Isabel la Católica en Granada, es decir, que es un gran broncista, un gran escultor broncista de... No, es preciosa. Bueno, estamos precisamente en esta zona, don Manuel, y estamos hablando de Moreu, pero tenemos Moré, calle Catalanes... Sí, aquí en la calle de los Catalanes. Inevitable que imagino yo que los catalanes también, los cuales siempre tienen esa fama de agarrados, pero aquí en Motril fueron impulsores del comercio, de la actividad empresarial, del relanzamiento de nuestro municipio, ¿no? Sí, primero me gustaría citar un horno famoso que hubo aquí, el horno de la muralla, que fue de Alonso de Contreras y que estuvo aquí en la esquina justo de la plaza Díaz Moreu, de la calle de Díaz Moreu, Emilio Moré, justo con la calle Catalanes. La muralla la teníamos aquí. Y se conoció con el horno de la muralla. Es un horno que seguramente, un horno de pan, que seguramente es de época musulmana, y después pasó Alonso de Contreras y duró hasta el siglo XVIII. Curiosamente, ese horno, esa casa del horno, la compra Moré, don José Moré, catalán, a finales del siglo XVIII para establecerse en Motril, que es uno de los primeros, la familia Moré es una de las primeras familias catalanas que, llegan, ¿no?, que se establecen en Motril. Los catalanes vienen a Motril con el tema del algodón. Cuando se quita la caña de azúcar a finales del siglo XVIII hubo que buscar un cultivo sustitutorio. Pues la Vega de Motril, la caña de azúcar dejó de rendir económicamente, aquella industria azucarera histórica de Motril que venía de la época de los musulmanes,
desaparece y la sustituyeron por un cultivo del algodón. Ese cultivo del algodón ayudó, el algodón producido en Motrileño ayudó al desarrollo textil de las industrias catalanas, con lo cual se establecen muchos catalanes, primero porque vienen a pescar también, barcos catalanes que vienen a pescar, y después con este auge del cultivo del algodón en Motril y su exportación a las textiles catalanas, muchos catalanes, muchos de ellos de Tossa de Mar, se establecen en Motril, los Vilá, los Moreos, etcétera, y muchos de ellos comerciantes, la mayor parte de ellos eran comerciantes que se establecen en esta zona, ponen sus tiendas, los Rabasa más para arriba, en la misma calle de la Muralla, donde donde hoy está la Cámara de Comercio. En el edificio está la Cámara de Comercio, pero los Vilá todavía conservan su casa aquí, la familia Vilá conserva su casa, los Moré, los Moreos establecieron, Emilio Moré, el Díaz Moreu, es decir, establecen sus comercios en esta calle, antigua calle de la Darbe, antigua calle de la Muralla, que evidentemente conforma esta actual calle de los catalanes. En 1896, Martínez Campos, el general Martínez Campos visita Motril y curiosamente fue una visita histórica para la historia de Motril porque el general Martínez Campos venía como héroe de la guerra de Cuba, había pacificado Cuba en la primera revolución cubana, había conseguido hacer un acuerdo con los musulmanes en la guerra de Marruecos de 1892 y visita Motril y viene a Motril como héroe nacional también. Y el ayuntamiento, en esa visita histórica que realiza en el mes de abril de 1896 el general Martínez Campos a Motril, el ayuntamiento, en recuerdo de esa visita, dedica la calle de la Muralla a Martínez Campos. Ajá. Al general Martínez Campos, y por eso la calle catalana, su nombre oficial, que no se ha quitado, es Martínez Campos, aunque popularmente siguió llamándose calle de los catalanes, o durante muchos siglos, durante 2 o 3 siglos, calle de la Muralla, y hoy todavía perdura el nombre ya oficializado de calle de los catalanes, pero desde 1896 se llamó calle de Martínez Campos. Calle Martínez Campos. En recuerdo de esa visita que el general Martínez Campos, de un héroe total en la España de aquella época, curiosamente los motrileños lo recibieron con una alegría impresionante. Muchos de los gritos que le decían en plan de alabanza, viva el padre de nuestro hijo, a Martínez Campos, pero tenían razón, los viejos motrileños tenían razón. Porque al pacificar, al llegar a un acuerdo, un tratado con el sultán de Marruecos, había evitado que muchísimos motrileños, jóvenes motrileños, fueran a la guerra de Marruecos, con lo cual había salvado la vida a muchísima gente. Y los motrileños de aquella época lo entendieron muy bien. Este es el general que ha conseguido pacificar Marruecos, con lo cual nuestros hijos no van a ir a pelear a Marruecos. Y no los perdemos. Claro. Y de ahí viene el nombre, no tanto en plan de sumisión, de decir es que este es el gran general, viva el padre de nuestro hijo, sino porque había librado a muchísimos jóvenes motrileños a llegar a un acuerdo con el sultán de Marruecos, había librado a muchísimos motrileños de ir a una guerra de Marruecos, y aquello la gente se lo agradeció. Y que a la guerra normalmente siempre iban los pobres. En aquella época donde los soldados que cogían eran los que eran soldados de cuota, es decir, soldados que no podían pagar los 500 duros o los 200 o 300 duros que costaba librarse del ejército, y claro, eran soldados pobres. Claro, Martínez Campos, en cuanto establece una paz, primero en Cuba y después en Marruecos, pues había librado a muchísimos motrileños, de jóvenes motrileños, de una guerra que tenían mucho que perder, evidentemente, ¿no? Y claro, ahí viene esos gritos de viva el padre de nuestro hijo, no en plan sumisión como podría parecer, sino porque había librado a muchos motrileños de morir en Marruecos o morir en Cuba. Nos quedaremos sin saber si realmente en la calle Catalana, que estamos hablando de ella, la calle Martínez Campos, teníamos Rambla por debajo, túneles. Sí, hay un túnel que recorría desde San Roque, desde la iglesia del Carmen, porque a mediados del siglo XVII
se hizo una acequia embovedada para regar. Seguramente tomaba agua en una fuente que había en los montes del Magdalite, la fuente del Macerol, tomaba agua para regar la zona norte de Motril. Y estaba desde que sepamos, desde la calle San Roque, es decir, desde la ermita del Carmen aproximadamente, esa acequia estaría embovedada hasta unirse al final de la calle La Muralla con la acequia principal. Por eso algunas obras han salido, algunos túneles aquí. No son túneles de defensa, ni de tesoros, ni historia, es una acequia embovedada que pasaba, porque Motril tiene muchas más acequias de regadío de lo que nosotros conocemos hoy. Hoy están sin uso, pero nos podemos explicar cómo se regaba la zona de la Plaza Las Parveras y toda la zona que estaba plantada, que en Motril hasta el siglo XVIII no empieza a ampliarse para la zona de la Plaza Las Parveras. Toda esa zona era tierra de cultivo. ¿Con qué se regaba? Es decir, debe haber alguna estructura de acequia que pase subterránea. Es verdad que las leyendas motrileñas, pues en los túneles de Motril y tal, que eran soldados que recorrían los túneles por debajo, tal, no existe. Seguramente lo que se encuentra o lo que se encontraba aquí en la calle Catalana es esa acequia embovedada que desde San Roque llegaba hasta la acequia principal. Eso se hizo esa acequia del siglo XVII para regar la zona norte de Motril. Todavía hay zona de regadío, como se riega, por ejemplo, la huerta de las Nazarenas, ¿no? Todavía debe quedar algunos restos de esas antiguas canalizaciones, de esas antiguas acequias provenientes de los montes del Magdalite. Es decir, que hubo sistemas de regadío que hoy no se utilizan y que antiguamente existieron. En las leyendas de Motril, los túneles, hoy no, la gente actual no sabemos, pero en las leyendas de los túneles de Motril había muchísimas leyendas de los túneles de Motril. La mayor parte de los túneles estos que hablamos de Motril eran acequias, eran acequias embovedadas, y aquí en la calle Catalanes había una embovedada que, bueno, se ha salido alguna vez que se han hecho obras para construir estos edificios, ¿no? Ahí estaba la acequia embovedada. A mí esta zona, ya que estamos aquí, me evoca, sobre todo de que estuvimos en los primeros capítulos, ¿no? No sé si recuerdas, hombre, evidentemente tú sí, pues toda esta zona que tenemos aquí detrás con los diferentes oficios, ¿no? Sí, de esa eso es judería. importante. No sé, me evoca que yo cada vez que paso ya por aquí, no sé, me intento como rememorar o evocar, mejor dicho, en la memoria cómo sería esa zona, un poco hervidero de oficios, de zapateros, de sastres, de herreros, de cuchilleros. Esta calle que tenemos a la espalda, que hoy se llama García Pizarro, que también podemos hablar un poquillo de García Pizarro, se llamó la calle Cuchilleros, es decir, su nombre original, la calle de los Cuchilleros. Calle Zapatero y calle Cuchilleros eran dos calles de profesiones que se ponían antiguamente en las calles. Es verdad que a partir del siglo XIX se le puso García Pizarro. García Pizarro fue un madrileño que llegó a ser ¿cómo se llamaba? Virrey en América. Sí. Y fue otro personaje, es verdad, que terminó un poco mal con la historia de problemas de dineros y tal, pero fue también un personaje motrileño que tuvo una grandísima importancia en los últimos años del siglo XVIII. Y el ayuntamiento le dedicó esta calle, la antigua calle Cuchillero, a García Pizarro. Pero eran calles de profesiones, eran calles de zapateros, cuchilleros, eran calles de... Un poco de zoco. Sí, ahí, ¿no? Posiblemente porque el mercado municipal estuvo en esa zona, ¿no? Lo que hoy es la Plaza San Agustín, o la avenida San Agustín, ese es el mercado original de Motril, esa zona de ahí, el mercado de las verduras que le decían en el siglo XVIII, ¿no? Seguramente porque se vendían verduras, no sé dónde estaría la pescadería, pero se le conocía con el nombre de mercado de las verduras. Antiguamente el tema de los zoncos y de los mercados estaba muy restringido, ¿no? Cuando llegan los cristianos a Motril, prohíben que se vendan cosas, que haya tiendas que no estén en la Plaza Mayor, es decir, que no estén en lo que hoy es la Plaza España.
El centro comercial de Motril, a partir de 1500 aproximadamente, estuvo en la Plaza Mayor, ahí donde estaban las tiendas. Es verdad que después se trasladan muchas de las tiendas, que yo a veces me explico, no sé cómo había tantas tiendas en la zona del Postiguillo, había muchísimas tiendas allí, yo no sé cómo serían las tiendas de grandes cuando en una calle tan chiquitilla había a lo menos 20 tiendas, serían muy pequeñitas. Pero posiblemente el zoco musulmán, del Motril musulmán, no estuvo en la Plaza Mayor, sino en lo que hay los Agustinos, en esa zona de lo que después conocían los motrileños como la Plaza de las Verduras. Seguramente el zoco original musulmán, porque si nos pensamos dónde está el centro religioso civil del Motril musulmán, no estaba en la Plaza de España, estaba aquí, en la calle Zapatero, en la zona de la... Y seguramente ahí estaba la Mezquita Mayor, estaba la entrada de la puerta de Castelferro, estaba la Plaza Mayor, estaba, la cárcel, el ayuntamiento, la Mezquita Mayor y seguramente el zoco, que siempre se hacían al lado de los edificios. Y un poco más para allá, ya llegando a lo que es la tenería, el baño de los musulmanes. Es decir, que los baños musulmanes, con lo cual casi todo estaría en esta zona. Un poquito más para abajo de la Plaza Mayor, seguramente lo que es la Plaza de España no sería tan grande como es en la actualidad, sino que en el siglo XVI, el ayuntamiento derriba una fila de casas completamente para ampliar la plaza. No sería tan grande, es decir, que casi todo estaría centrado en esta zona. Evidentemente, cuando el ayuntamiento decide comprar el solar de los Ágredas en la Plaza de España, la actual Plaza de España, para construir el ayuntamiento, porque este estaba en ruina, el que había en la Plaza Zapatero ya era muy viejo, estaba en ruina, entonces deciden construir otro, comprándolo en solar, la familia Ágreda, en la actual Plaza de España. Y entonces cuando se traslada toda la actividad religiosa, que la primera parroquia de Motril también está en la calle Zapatero, es la antigua mezquita. La mezquita, creo que San Cristóbal. Santiago. O Santiago. La primera mezquita, la mezquita mayor musulmana, se convierte en parroquia. Ahí donde estuvo la Virgen de la Cabeza por primera vez, antes de construirse el cerro. Y claro, al trasladarse el ayuntamiento a la Plaza de España, pues toda la actividad, y al construir la iglesia mayor también en la Plaza de España, toda la actividad civil religiosa se traslada como centro a la Plaza de España. Y estas calles quedan pues como calles de comercio fundamentalmente, son muy comerciales. Calle Zapatero, la Plaza de las Verduras, la Cuchilleros, son calles muy comerciales, el centro comercial de Motril de aquella época. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, pero no se crean que todavía tenemos muchísimas más historias, porque tenemos que pasar al otro lado, historia de esas leyendas urbanas también que hay por ahí, de esas leyendas y de muchas historias y cositas que hay que seguir contando. Así que estamos en esta historia del Motril antiguo. Y vamos dándole partes hasta que volvamos de nuevo a retomar el pulso de nuestras calles y luego volvamos a retomar el pulso de más historias, porque esto es, nunca mejor dicho, el cuento de nunca acabar. Y eso que siempre decimos los motrileños, bueno, en Motril no hay nada, hay muchísimo. Y lo que nos falta y por descubrir. Lo que nos falta. Gracias por estar con nosotros. La semana que viene más y mejor, si es posible, aquí en La Alquería, en la televisión de Motril. Hasta la semana que viene. Adiós.